Buenas tardes, mi nombre es Daniel Eduardo Peña Garzón, del grado noveno, del Colegio de Formación Integral Sembradores de Paz. Bueno, pues en este día vamos a hablar acerca del vanguardismo. El vanguardismo es un movimiento literario que inició en Europa a mediados del siglo XX. Bueno, pues lo que busca el vanguardismo es introducir elementos innovadores a la pintura, a la poesía, a la literatura, entre otras cosas. Bueno, pues en Latinoamérica, específicamente en Colombia, surge en la década del 20 y del 30, con el fin de la hegemonía conservadora y el comienzo de la República Liberal. Bueno, pues ahora voy a hablar acerca del contexto histórico de este movimiento. Bueno, pues se sitúa entre las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. Pues además de estos dos sucesos importantes surgieron otros dos. El primero es el desastre de la bolsa de Wall Street y el segundo el gran proceso científico y tecnológico, con la aparición del avión y del automóvil. Bueno, pues ahora voy a hablar acerca de las características del vanguardismo. Bueno, pues el vanguardismo fue experimental y esencialmente poética. La metáfora fue la libre expresión del poeta. Se liberaron de las reglas de la gramática, utilizaron un verso absolutamente libre. Pues también su tema fue la fantasía, fue un tema en el que se centraron. Bueno, pues el vanguardismo y sus expresiones. El vanguardismo surgieron los sismos. Los sismos ocurrieron como una propuesta contraria a supuestas corrientes envejecidas y propusieron innovaciones al contenido, al lenguaje y a la actitud vital. Bueno, pues entre ellos encontramos las siguientes: el ultraísmo y el experimentalismo. Bueno, el experimentalismo es un movimiento artístico del siglo XX. Este rompe con todos los modelos anteriores. Sigue un método de investigación buscando nuevas formas de expresión. Se guía del proceso prueba-error. Apoya el método científico aplicando estos pasos a la literatura. Bueno, pues ahora vamos a hablar de sus características. El experimentalismo se caracteriza por la utilización de técnicas muy novedosas para su elaboración, empleando distintas formas de discurso literario como el relato, la descripción y el diálogo. Bueno, pues sus representantes son Vargas Llosa, un escritor que se destaca por su obra La ciudad y los perros y La conversación en la catedral. Bueno, también encontramos a Carlos Fuentes, que fue un escritor y un diplomático. Bueno, sus obras más importantes fueron La región más transparente. Bueno, pues también encontramos a Julio Cortázar, que fue un escritor, traductor e intelectual. Su obra más importante fue Rayuela. Bueno, ahora vamos a hablar del ultraísmo. Pues el ultraísmo nació en España en 1918. Este fue un movimiento de corta duración. Su mayor exponente fue Rafael Casinos. Buscaba enfrentarse al modernismo. Bueno, quería crear un movimiento donde estuviera un nuevo arte que supliera al modernismo. Los ultraístas relacionaban la poesía con la pintura y la arquitectura. Bueno, pues además vamos a hablar de sus mayores representantes. Como les hablé, Rafael Casinos es el mayor representante del ultraísmo. Él nació en España en 1882. Fue un escritor, poeta, ensayista, literario y traductor. Él murió en España en 1964. Bueno, pues además de él, habían otros representantes, como lo fue Guillermo de Torre, también Juan Larrea,
también Ernesto López y Lucía Sánchez. Bueno, pues sus obras se centraron en el arte. Voy a hablar un poco sobre eso. Bueno, pues utilizaron colores vivos en las pinturas. También utilizaban figuras geométricas o varias imágenes en una sola. Pues en la literatura lo que más se utilizó en esta época fue el caligrama. Pues ahora vamos a hablar de sus características. Usa la metáfora, en esto se basa. Elimina totalmente la rima. Eh, Se destaca el mundo del cine, del deporte y el adelanto tecnológico. Bueno, como conclusión, vemos que el ultraísmo sirvió para renovar la poesía y gracias al ultraísmo dio paso a otros movimientos como lo fue el cubismo, el futurismo e imaginismo. Pues muchas gracias, espero que les haya gustado. Chao.